Hola, habla Ángel García Mancho y es martes 28 de julio de 2020, cercano a las 9 de la mañana. El propósito de este audio es explicar por qué representa, en mi opinión, una trampa la propuesta de que dizque la sociedad civil elija a un grupo de venezolanos como interlocutores ante Trump para que éste le dé su apoyo. Para el incauto, esto suena a primera vista como una propuesta deseable, ideal, que la sociedad civil sea quien elija. Pero en verdad, lo que se esconde detrás es una trampa por un conjunto de motivos que paso a explicar. Primeramente, estamos en una tiranía de narcos, una narcotiranía, con una banda criminal internacional asociada. Así que por definición nuestro Estado, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, nuestro sistema de justicia, así como también nuestra nación, es decir, nuestra Asamblea Nacional, al igual que nuestro territorio y sistemas de identidad electoral, están secuestrados. De hecho, podemos afirmar que hoy por hoy no existe tal cosa como la nación venezolana. Puede que seamos un grupo o un conglomerado de individuos que vivimos en un territorio fuera de su control y sin seguridad evidentemente de la persona, de los bienes y de la propiedad, como para poder dedicarnos a producir en paz. Pero tal cosa como una nación no existe. Si no existe la nación, es decir, una representación del individuo que controle al Estado en el marco de una asamblea nacional, porque esta no existe, porque lo que existe es una asamblea de polichicos y boliburgueses del régimen, tampoco podemos afirmar que existe una sociedad civil organizada con una capacidad mínima de ejercer control. Dado esto, es decir, la inexistencia de la nación y de la sociedad civil, hablar de elecciones organizadas por la sociedad civil es tan solo, en mi opinión, una trampa o un engaño. Son grupos con intereses concretos los que elegirán, por supuesto, y no la sociedad civil, porque esta no existe. Así que cabe preguntarse cuáles son los intereses de esos grupos que pretenden autoproclamarse como los árbitros electorales de la sociedad civil. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué buscan estos grupos que pretenden sustituir al CNE? Ser el nuevo CNE. Bueno, buscan lo mismo que siempre efectivamente logró la Mesa de la Unidad Democrática, establecer el monopolio de la oposición política. ¿Para qué? Bueno, sencillo, para entubar y controlar las propuestas y decisiones de la oposición con base en los intereses concretos de los grupos que están detrás de ellos. Así que aquí hay razones para desconfiar. Toda vez que no existe la nación, no existe la sociedad civil, y la propuesta es más de lo mismo, elecciones, o el mismo chantaje unitario, pero ya no de la MUD, sino de el grupo de los autoproclamados árbitros electorales de la sociedad civil. Yo me pregunto por qué, si las tesis electoral y unitaria no han dado jamás resultado en los últimos 22 años, pretenden ahora reeditarla con esta nueva versión de ahora sí elecciones y unidad, pero de la verdadera oposición. Para mí es sospechoso, cuando menos, que sea la misma estrategia, es decir, el mismo vino malo de los últimos 22 años, pero en una nueva botella. Como mínimo, en mi opinión, debemos desconfiar por razones estratégicas. Nuevamente plantean elecciones, ahora disque de la sociedad civil, y unidad, ahora disque de la verdadera oposición. Pero las estrategias, en esencia, son las mismas fallidas de siempre. Al analizar las propuestas de los autoproclamados árbitros, creo yo que también debemos desconfiar de las intenciones de los proponentes. No solamente porque hay allí proponentes que fueron exmiembros del CNE chavista, sino también porque hay proponentes que en el pasado han planteado estrategias que favorecen abiertamente al narcorrégimen, como es la propuesta de transitar la innecesaria y larga ruta del TIAR. El TIAR era una ruta larga, pero más importante aún, innecesaria. Alcanzar la libertad de Venezuela no reclama, no requiere, no exige que la mayoría de los miembros del TIAR estén de acuerdo con una intervención militar extranjera. Basta con que quienes vayan a poner las tropas lo estén. Nosotros no tenemos que estar buscando aprobaciones de quienes no van a poner tropas. Por tanto, al proponer la compleja y larga ruta del TIAR, bien por ignorancia o con la intención expresa de favorecer al narcorrégimen, da igual, termina ganando, puesto que el proceso hacia la intervención militar extranjera termina evidentemente complicándose. Por dar un ejemplo, proponiendo la ruta del TIAR en vez del 187-11, la responsabilidad pasó de manos de los miembros de la disque Asamblea Nacional a los del TIAR.
y de los Estados Unidos a la región, desperdiciando tiempo hasta conseguir que el calendario electoral de Estados Unidos contuviese a Trump. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta propuesta, defendida por uno de los autoproclamados árbitros electorales o proponentes de la sustitución del CNE con elecciones de la inexistente sociedad civil, puede haber sido con intenciones perversas o por simple idiotez. A mí me da igual, pero al final son razones para desconfiar. ¿Cuál es la propuesta entonces de quienes no creemos en el acceso a Trump, en que el acceso a Trump debe ser entubado con las estrategias fallidas de siempre, es decir, la electoral y la del chantaje unitario, ahora de la disque verdadera oposición? Sencillo, es la propuesta de competir todo, la propuesta que podemos llamar la competencia perfecta. ¿Qué significa eso? Eso implica no apelar a las estrategias fallidas del pasado, de la monopolización de la interlocución o chantaje unitario y de las elecciones para elegir a esos monopolistas o interlocutores, sino apelar a la competencia de propuestas alternativas frente a Trump. Específicamente, implica que en ausencia de una nación capaz de ordenar o colocar tropas para derrocar a la narcotiranía, sea Trump, el único que hasta ahora ha manifestado interés en ponerla, quien elija. ¿De qué serviría que la supuesta sociedad civil elija si no puede poner tropas y si Trump, quien sí puede ponerlas, no estuviese de acuerdo con dicha elección? ¿No es más lógico entonces buscar directamente el apoyo de Trump que el de la supuesta sociedad civil? Más aún, si un grupo llega a persuadir al presidente Trump, dado su planteamiento ideológico y estratégico fin, y este los lleva con una intervención militar extranjera a Miraflores, ¿creen ustedes que ese grupo no recibiría el apoyo de la población? Yo creo que lo recibiría inmediato. Quien derroque al narcorrégimen recibe inmediatamente el apoyo. Obviamente que sí. El grupo que reciba el apoyo de Trump y con base en una intervención militar extranjera derroque al narcorrégimen y sea llevado al poder, recibirá inmediatamente el apoyo de la población. Así que estas elecciones de la supuesta sociedad civil son una propuesta de la cual debemos desconfiar. No solamente por razones estratégicas, sino porque hay actores allí que han o participado del régimen, del CNE chavista, o ha hecho propuestas en el pasado como la del TIAR, que lo que al final logran es darle tiempo al narcorrégimen, complicar las decisiones. Entonces, bien porque son intenciones perversas y hay intereses detrás, y se están infiltrando estos grupos para comprarle más tiempo al narcorrégimen, o bien por idiotez, porque también las propuestas pueden ser propuestas sin sentido, de repente con muy buena intención, pero son propuestas que son, cualquier cosa menos propuestas con sentido. Entonces, poco importa. Lo que importa es que hay que estar muy vigilantes de propuestas de este estilo. Lo lógico es usar las estrategias totalmente distintas a las utilizadas hasta ahora. Hasta ahora hemos utilizado un mecanismo que entuba a la oposición política dentro de un grupo. Eso lo hemos llamado chantaje unitario. En lugar de competir con distintas propuestas, visiones. Y hemos hecho elecciones. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 22 años. Y no ha servido. Entonces, ¿qué es lo lógico ahorita? No hacer elecciones y no entubar a la oposición dentro de un grupo que responda a unos intereses. Lo lógico es que si ya no existe una nación venezolana, si ya no existe una sociedad civil, si ya no existe un mecanismo para poder articular, coordinar la colocación de unas tropas que derroque a la narcotiranía, entonces lo lógico es ir a hablar con los representantes de estados o naciones extranjeras para que ellos elijan al grupo con quien mejor se entiendan, lleven a cabo esa intervención militar, derroquen al narcorrégimen y lleven a este grupo que logró persuadir al poder. Entonces, lo lógico es una solución competitiva, que quien tenga el acceso a Trump llegue, haga sus propuestas y que Trump, que es el que va a poner las armas, las tropas, porque no es la sociedad civil o la nación venezolana, que no existen, sino es Trump, la administración Trump, la que va a poner esas tropas y esas armas, bueno, decida con base, por supuesto, a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros llevaremos los intereses de Venezuela. Y entonces debe haber espacios de interés común,
Por ejemplo, un espacio de interés común es producir tanto petróleo como se pueda y pasar la propiedad de la industria petrolera al sector privado, nacional e internacional. Privatizar el subsuelo, que hoy está en manos de los políticos, que deberían estar garantizando la seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad, y lo que están es haciendo negocios entre ellos, con sus elecciones, con su chantaje unitario, con su oxigenación al narcorrégimen, con quienes tienen vasos comunicantes y tienen negocios petroleros y no petroleros. Entonces, nosotros no estamos acá enfrentando un problema de escoger al más popular, al que mejor caiga, al que más convenza ni siquiera a la población venezolana. Esto no se trata de quién convence más entre un grupo de electores venezolanos. Este no es el problema es quién convence a Trump, que en el pasado ofreció en varias oportunidades ayuda militar a Juan Guaidó y decidió que no se necesitaba esa ayuda militar. Bueno, ahora el problema es no convencer a los venezolanos, que ya están convencidos además, sino convencer a la administración Trump. Ese es el problema. Que la administración Trump administre, ¿verdad?, una decisión que permita una intervención militar del territorio venezolano y que luego eso permita establecer un gobierno y luego con ayuda de tropas extranjeras y de estados extranjeros establecer un estado nuevamente en Venezuela, es decir, una fuerza armada, una policía, un sistema de justicia, a la vez una asamblea nacional, no una asamblea de bolichicos y boliburgueses, es decir, una verdadera representación del individuo y de la nación venezolana, es decir, establezca una nación, establezca una economía de libre mercado, recupere el sistema de identidad, el sistema electoral, garantice la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad para que el ciudadano se pueda dedicar a producir y, por supuesto, podamos ir a una construcción de una nueva nación, un nuevo Estado, con una república, con un imperio de ley, donde mande no la mayoría, sino mande la ley. Y que la ley, obviamente, tiene que ser una ley que responda a los nuevos intereses, las nuevas reglas de juego. Es decir, no son los intereses del saqueo, como son los intereses del chavismo, sino son los intereses de la producción, de la generación de riqueza. Y eso implica llegar con una nueva constitución. Hay que llegar con una nueva constitución, con un nuevo marco de reglas de juego que establezca qué es el Estado, la Fuerza Armada, la Policía, el sistema de justicia, establezca qué es la nación, es decir, el Congreso con 2 cámaras, ¿verdad?, con representación ciudadana, pero también con senadores. Luego que establezca los límites al poder del Estado, que con base a esa constitución o reglas de juego puede ejercer el poder nacional o Congreso. Luego que define un mecanismo de enmienda y por supuesto que tenga un Bill of Rights, es decir, una declaración de los derechos inalienables del individuo, que es la garantía de la existencia de la República. Es decir, que no puede haber ninguna coalición, ninguna mayoría que llegando al poder pueda convencer a un juez que viole los derechos del individuo, que son los derechos a la vida, a la propiedad, a la opinión y todos los derechos que están contemplados, por ejemplo, en el Bill of Rights en el caso de los Estados Unidos. Entonces yo creo que si los Estados Unidos ha sido un caso de éxito, debemos aprender de ese caso y debemos apoyarnos en esa, si se quiere, digamos, en ese gran espacio que hay de interés común entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. A los Estados Unidos le interesa no solamente dar al traste con el socialismo, que ya ha penetrado al Partido Demócrata en los Estados Unidos con fuerza, y por supuesto aparte de lo que es la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente está interesado con acabar con el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI,
con el terrorismo y la narcoguerrilla de las FARC y el ELN, sino que también está interesado en resolver un problema que es el de la independencia de los crudos importados del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, es decir, del hemisferio oriental. Los Estados Unidos han transitado una ruta clara hacia la independencia de los crudos importados provenientes del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, del hemisferio oriental. Y esa ecuación solamente la pueden resolver dos países: Canadá, que ya está aliado con los Estados Unidos, y Venezuela. Una cosa es que Estados Unidos sea un gran exportador y productor de petróleo producto, es decir, combustible, y otra cosa es que a su vez sea un gran importador de crudos, de materia prima, para poder producir esos combustibles. Entonces hay un espacio importante allí de interés común y está la oportunidad de hacer planteamientos competitivos frente a Trump y que sea él quien elija. Él va a elegir el mejor. El mejor es aquel que logre convencer, persuadir y encontrar los espacios de interés común de las dos naciones. Así que no nos dejemos manipular por propuestas que siguen planteando lo mismo de siempre: elecciones y chantaje unitario. Vayamos por un mecanismo de competencia, de persuasión frente a la administración Trump para lograr que vuelva a plantear lo que se le planteó a Juan Guaidó y que éste evidentemente rechazó.